Buenos días, por su motivo vamos a dar a conocer sobre el caso Nadegue Dorsema y otros de su República Dominicana. El 18 de julio del año 2000, aproximadamente unas 30 personas haitianas intentaban cruzar las fronteras de la República Dominicana de manera irregular. Estas personas estaban siendo transportadas por dos ciudadanos dominicanos. Al momento que estaban en el trayecto de la vía, se encontraron con un control militar, en los cuales al no detenerse el vehículo en los cuales estaban siendo transportados, los militares procedieron a abrir fuego en contra de este vehículo, ocasionando así la muerte de 7 personas, incluida una mujer embarazada, y heridas a otras personas. El impacto de la sentencia: se dio precedentes de derechos humanos. El caso Dorsema ha impactado a la región al establecer precedentes en los derechos humanos de migrantes y fortalecer así la protección de los mismos. El llamado a la acción. La sentencia ha sido un impacto en el cual los estados de la región debían adoptar por precautelar, garantizar y proteger los derechos de las personas sin importar la condición migratoria. En los mismos se puede dar a conocer los artículos y los derechos que se vulneraron, el cual tenemos el artículo 4, el derecho a la vida. El artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos: el derecho a la vida desde la Convención prohíbe la privación arbitraria de la misma. Este derecho implica que los estados deben establecer medidas para prevenir riesgos que puedan afectar la vida de los individuos. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. El artículo 5 garantiza la integridad física, psíquica y moral de las personas. Prohíbe las torturas y tratos crueles, asegurando que cualquier persona privada de la libertad sea tratada con dignidad y respeto. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. En este artículo se establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano a las constituciones políticas de los estados, partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. En el artículo 8, acerca de las garantías judiciales, establece el derecho al juicio justo y a las garantías necesarias durante el proceso judicial, asegurando que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente. De igual forma, en el artículo 25, en la prohibición judicial, nos dice que el artículo 25 garantiza a todas las personas un recurso efectivo ante violaciones de sus derechos. Esto incluye la posibilidad de apelar y obtener protección judicial en casos de vulneración de derechos. El artículo 7, la igualdad ante la ley. En el artículo número 7 nos dice que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a una igual protección de la ley. Todos tienen derecho a la igual protección y a la no discriminación. En el contexto caso Nadegue Dorsema y otros versus República Dominicana. El caso Nadegue Dorsema es importante en la ley interamericana de los derechos humanos, especialmente para migrantes y minorías. La Corte Interamericana de los Derechos condenó al Estado Dominicano el 24 de octubre del 2012. La sentencia del caso Nadegue Dorsema cambió la relación entre Haití y República Dominicana. La intención de los ¿qué sucedió? Un grupo de haitianos, incluyendo a Nadegue Dorsema, intentaba cruzar las fronteras de Haití y República Dominicana. Las Fuerzas Armadas Dominicanas fueron los que le interceptaron, causando la muerte de 7 personas, incluyendo una mujer embarazada. Derechos vulnerados en el caso Dorsema. Artículo 4. El derecho a la vida. La Corte Internacional determinó que el uso de fuerza letal por parte de los agentes estatales fue desproporcionado e innecesario durante la persecución de un camión que transportaba a migrantes haitianos. Los militares dispararon indiscriminadamente
causando la muerte de 7 personas, incluida una mujer embarazada. Este acto constituyó una privación arbitraria de la vida, violando el artículo número 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Los sobrevivientes de los disparos sufrieron lesiones físicas y traumas psicológicos. Estas afectaciones resultaron del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de los militares, violando el artículo 5 de la Convención, que protege la integridad física, mental y moral de las personas. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Las víctimas que sobrevivieron al incidente fueron detenidas arbitrariamente por las autoridades dominicanas y posteriormente deportadas a Haití, sin justificación adecuada ni respeto a las garantías legales. Estas acciones violaron el artículo 7 de la Convención, que prohíbe la privación arbitraria de la libertad. El artículo 8. Garantías judiciales. La Corte concluyó que no se realizó una investigación adecuada ni se procesó a los responsables de los hechos en los tribunales ordinarios. En cambio, las acciones se manejaron en jurisdicciones militares, lo cual es incompatible con estándares internacionales en materia de derechos humanos. Este violó el artículo 8 de la Convención, que garantiza el derecho a un juicio justo y a un recurso efectivo. Artículo 25. Protección judicial. El artículo 25, las familias de las víctimas no tuvieron acceso a mecanismos efectivos de poder obtener justicia ni reparación. La absolución de los militares responsables de tribunales militares consolidó un estado de impunidad, violando el artículo 25 de la Convención. Derecho a la libertad personal. Las víctimas que sobrevivieron al incidente fueron detenidas arbitrariamente por las autoridades dominicanas y posteriormente deportadas a Haití, sin justificación adecuada ni respeto a las garantías legales. Estas acciones violaron el artículo 7 de la Convención, que prohíbe la privación arbitraria de la libertad. El artículo 8. Garantías judiciales. La Corte concluyó que no se realizó una investigación adecuada ni se procesó a los responsables de los hechos en los tribunales ordinarios. En cambio, las acciones se manejaron en jurisdicciones militares, lo cual es incompatible con estándares internacionales en materia de derechos humanos. Este violó el artículo 8 de la Convención, que garantiza el derecho a un juicio justo y a un recurso efectivo. Artículo 25. Protección judicial. El artículo 25, las familias de las víctimas no tuvieron acceso a mecanismos efectivos de poder obtener justicia ni reparación. La absolución de los militares responsables de tribunales militares consolidó un estado de impunidad, violando el artículo 25 de la Convención, que establece el derecho de que toda persona tiene el acceso a un recurso judicial efectivo. El artículo 7. El artículo 7 nos da a conocer la igualdad ante la ley. La Corte identificó un contexto de discriminación estructural hacia las personas haitianas y de origen haitiano. En la República Dominicana, los migrantes haitianos fueron tratados con desprecio y sometidos a expulsiones colectivas, sin considerar su situación individual. Estas acciones violaron el artículo 25 de la Convención, que protege el principio de la igualdad y no discriminación. En el caso Nadeye Dorcena y República Dominicana, los migrantes haitianos víctimas de violencia de derechos humanos, incluyendo asesinatos y heridas graves a manos de las Fuerzas Armadas dominicanas. Muchas de estas personas eran mujeres y niños que buscaban refugio y seguridad. En la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a la República Dominicana por las graves violaciones que tuvieron hacia los derechos humanos cometidos contra los migrantes haitianos, incluyendo la falta de debida diligencia en el
sentenciación y la sanción a los responsables. De igual manera, las organizaciones de derechos humanos brindaron asistencia legal a las víctimas y a todos los familiares afectados en este caso. En el contexto histórico, las tensiones entre Haití y República Dominicana han sido un contexto constante para este tipo de eventos. La discriminación sistemática y la falta de protección de los derechos de los migrantes haitianos contribuyendo a la tragedia. Recomendaciones y cumplimiento de la sentencia. Cumplimiento de la sentencia. Para la República Dominicana se surge un cumplimiento total de la sentencia, que incluye reabrir la investigación de violación de los derechos humanos contra estas personas haitianas, implementar medidas para evitar repetición de estos hechos y combatir la discriminación hacia los haitianos. También es crucial fortalecer las instituciones encargadas de cumplir los derechos humanos y la cooperación con Haití para mejorar sus condiciones. Apoyo internacional. La comunidad internacional debe brindar apoyo técnico financiero al Estado dominicano, hacer un seguimiento a la situación de los derechos humanos de los migrantes haitianos, fortalecer los mecanismos de proteger a nivel global. Además, es necesario realizar campañas de sensibilización contra la xenofobia. Rol de la sociedad civil. Por último, los organismos de la sociedad civil deben defender los derechos de los migrantes, monitorear la situación en el país, ejercer una presión sobre los gobiernos e instituciones y cooperar entre sí para aumentar su impacto. Conclusiones. El caso Nodega-Dosema representa un hito significativo en la defensa de los derechos humanos de los migrantes en América Latina. Entre los principales tenemos la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Concluyó con el Estado dominicano cometido gravemente violaciones a los derechos de Nodega-Dosema y su familia. La insuficiencia de investigaciones y el ámbito de impunidad en la República Dominicana. La búsqueda de justicia para las víctimas es fundamental. Es esencial que los Estados garanticen la protección de los derechos humanos de todas las personas, incluidas aquellas que migran. Sin embargo, las resoluciones judiciales persisten desafíos como la discriminación y la dificultad para acceder a la justicia. A continuación vamos a realizar algunas preguntas relacionadas al caso para ver si les quedó claro a ustedes, compañeros. Compañero García, ¿qué ocurrió en el caso Nodega-Dosema? Se dice que un grupo de haitianos había sufrido el exceso de la fuerza en las fronteras de parte de los militares. Muy bien. ¿Cuáles fueron los principales derechos vulnerados en este caso, compañero Jiménez? Se vulneró el derecho a la vida, a la integridad de la persona, libertad de la persona y el acceso a la justicia y protección judicial. Compañero Ortigas, ¿cuál fue el papel de la Comisión Interamericana en este caso? Bueno, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos dice que al Estado Dominicano fue condenado por las violaciones cometidas por parte del ejército en las fronteras, donde que dice que estos precedentes dejó un importante en materia de derechos humanos, donde que se dieron las diferentes reparaciones, lo que viene siendo del caso, referente al Estado, contra los derechos vulnerados de las personas en este caso. Bueno, esa ha sido la exposición de este día, de este tema de la casuística, compañeros. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.